Bien chicos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy de Ciencia y Tecnología del Colegio San Juan Bosco para los alumnos del sexto grado de primaria. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque tiene que ver con los alimentos procesados y los transgénicos. Y es que la mayoría de los alimentos que consumimos son alimentos procesados, o sea, de alguna manera el alimento está procesado. Si vamos al supermercado, entonces conseguimos, por ejemplo, la leche ya envasada, también podemos conseguir el atún enlatado. Entonces, todos estos son alimentos que han sido procesados para prolongarle su vida útil al alimento, para poder ser utilizados posteriormente. Imagínate tener todo el tiempo un atún allí en tu mesa sin estar procesado, pues lógicamente que va a ser un alimento que es un alimento no perecedero porque no está procesado y lo tendrás que consumir el mismo día. Ahora, si tú tienes un atún que ha sido procesado, que está guardado en una lata especial, fabricada con un metal específico, para que no contamine el alimento, entonces ese será un alimento que tú podrás consumir posteriormente, porque es un alimento que ha sido procesado. Bien, entonces veamos lo que son los alimentos procesados. Son alimentos que han sido transformados para hacerlos adecuados para su consumo, preparación o almacenamiento. El procesamiento puede mejorar o dañar el valor nutricional de los alimentos, como también contribuir a conservarlo. Y era lo que explicaba en un principio, ¿no? Cuando les hablaba de los alimentos procesados. El alimento procesado, si realmente se procesa es para poderlo consumir, pero también para poderlo conservar. Anteriormente, y estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Antes de que existiera civilización alguna, el ser humano salaba los alimentos para poderlos conservar en el tiempo. Hoy en día eso ha cambiado un poco, ya no se utiliza mucho el salar los alimentos. No quiere decir que no se utilice. Hay personas que todavía siguen con los métodos tradicionales de conservación de los alimentos y lo pueden utilizar, pueden salar el alimento para poderlo conservar en el tiempo. Ahora bien, los alimentos envasados contienen sustancias artificiales, llamadas aditivos. Aquí es donde viene realmente el inconveniente, ¿no? Cuando decimos que puede ser que se puede mejorar o puede dañar el valor nutricional, porque les vamos a colocar esos alimentos envasados aditivos artificiales, ¿no? Para poderlos conservar, como son los conservantes. Entonces, esto realmente puede enriquecerlos, mejorar el sabor, pero también podrían afectar el contenido nutricional que tiene ese alimento. Entonces, realmente cuando consuman un alimento, vean su valor nutricional en la etiqueta. Todos los alimentos traen su etiqueta. Es bueno que se revise, ¿no? Esa etiqueta del valor nutricional del alimento, así como también es sumamente importante cuando se va a consumir un alimento que ha sido envasado, verificar la fecha de caducidad del alimento. Cuando un alimento es envasado, tiene una fecha de duración. ¿Okay? No es que porque sea envasado va a durar toda la vida y lo puedo consumir de aquí a 20 años. No. Tiene una fecha límite.
porque esos aditivos químicos que se les están colocando para poderlo conservar también se vencen. Y al vencerse, entonces el alimento va a entrar en un proceso de descomposición. Ahora bien, estos aditivos pueden mejorar el sabor y el color del producto, usándose ¿qué? Preservantes, colorantes, aromatizantes y antioxidantes. Entonces, cuando usted, miren, hágalo, de verdad tome algún alimento envasado, vea la etiqueta nutricional y se dará cuenta que si tiene un color amarillo, que si qué conservante tiene, qué aromatizante tiene. Todos los alimentos envasados por lo general tienen estos productos. Conservación de alimentos. La conservación de alimentos hace referencia al conjunto de procedimientos que aumentan el tiempo de vida de los mismos, manteniendo sus propiedades nutricionales. Aquí está lo que les decía. En la antigüedad, para conservar los alimentos se aplicaban 4 procesos. El salado, mire, este era el principal. El salado. Se salaban los alimentos para poderlos conservar en el tiempo. Ojo, no quiere decir que hoy en día no se utilice. Todavía es una técnica utilizada. Lo que quiero que entiendan es que no es la más utilizada. ¿Okay? También se utilizaba el congelamiento, es decir, congelar los alimentos. El ahumado y la desecación son los 4 procesos que se utilizaban en la antigüedad. Repito, salado, congelamiento, ahumado y la desecación. Y que se siguen utilizando hoy en día, pero ya de forma artesanal. Ya no de forma industrializada. Ahora, ¿cuáles son las principales industrializadas? Las que tenemos aquí a continuación. Las principales formas de conservación de hoy en día son, y estas son las industrializadas, la esterilización, la refrigeración, el enlatado, la pasteurización, la liofilización y la termoestabilización. Estos son los que se utilizan hoy en día, los más utilizados. Repito, no quiere decir que los anteriores no se utilicen. Hay regiones donde todavía se utilizan los procesos artesanales de conservación de los alimentos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El enlatado. Los alimentos son almacenados en envases metálicos elaborados con acero especial que evita el contacto de los alimentos con la superficie metálica. Miren, realmente tiene que ser un acero especial, porque recordemos que el fierro con el tiempo se oxida. ¿Okay? Entonces, se tiene que utilizar un acero especial para que no se oxide y ese óxido no tenga contacto con el alimento que se encuentra dentro de ese enlatado. Entonces, es importante, ¿no? Que realmente las empresas que se encargan de esto realicen los estudios necesarios para que ese enlatado no contamine el alimento que se esté colocando dentro de ese fierro. Ahora bien, tenemos la pasteurización. ¿Y en qué consiste este proceso de pasteurización? Por lo general utilizado mucho en la leche. La leche es pasteurizada. ¿Okay? ¿Qué se hace? Se calienta el alimento a 72 grados centígrados durante 15 a 20 segundos. Y rápidamente es enfriado a 4 grados centígrados. Luego de esto, sencillamente se vierte en un envase especial. Entonces, este método de pasteurización es el más utilizado para procesar la leche. La leche que consumimos es pasteurizada, es decir, ha sido enfriada durante 15 o 20 segundos, ha sido calentada de 15 a 20 segundos a 72 grados centígrados y rápidamente ha sido enfriada a 4 grados centígrados. Esto es lo que hace la pasteurización.
ese calentamiento y enfriamiento tan rápido. La refrigeración. Se utiliza bajas temperaturas entre 2 y 5 grados centígrados para almacenar alimentos. A ver, ¿y quién en su casa no tiene una refri? Y en la parte del congelador no guarda alimentos allí. Yo creo que todos en algún momento hemos guardado alimentos en nuestras refri, en la parte donde congelan, donde se hace hielo, porque es una manera también, ¿no?, de preservar los alimentos a través de la refrigeración. Y que de hecho hay alimentos que sin refrigeración automáticamente se van a dañar. Luego tenemos la termoestabilización. ¿Y en qué consiste la termoestabilización? Me dice, se utiliza calor para eliminar microorganismos y enzimas nocivas de los alimentos. Fue desarrollado para que los astronautas lleven sus alimentos. Entonces, fíjense que este proceso de termoestabilización es utilizado sobre todo por los astronautas, ¿no? Y repetimos, consiste en utilizar calor para eliminar microorganismos y enzimas nocivas de los alimentos. Ok, luego tenemos la liofilización. Esta técnica consiste en deshidratar los alimentos congelados en una cámara de vacío. A ver, hay muchas técnicas de vacío, no solamente una cámara. Podemos ver por la televisión cómo venden productos para envasar los alimentos al vacío. Entonces, no solamente tendríamos que hablar de una cámara de vacío. Hay hasta bolsas de vacío que se utilizan para esta técnica de la liofilización. ¿Okay? Que es una técnica que consiste en deshidratar los alimentos congelados. Y entonces acá tenemos la esterilización. ¿Ya? Se destruyen los microorganismos colocando los alimentos en un ambiente en ebullición, es decir, a 100 grados centígrados, a 15 libras de presión durante 15 minutos. ¿Ya? Entonces, a ver, este proceso de esterilización no solamente es utilizado en los alimentos. Si usted va al odontólogo, se dará cuenta que el odontólogo tiene un aparato parecido a un microondas, pero no es un microondas. Es un esterilizador que él tiene allí, ¿no? Y entonces él lleva sus instrumentos a una temperatura a 100 grados centígrados, a 15 libras de presión durante 15 minutos. Porque esta es la manera de esterilizar él también sus instrumentos quirúrgicos para poder trabajar. Pero esta técnica también es utilizada en los alimentos, ¿okay? La esterilización. Veamos ahora lo que son los alimentos transgénicos. Son alimentos que han sido modificados genéticamente en el laboratorio. A estos alimentos se le incorpora, mediante técnicas de ingeniería genética, el gen de otro organismo para mejorar su calidad. Entonces, fíjense que los alimentos transgénicos no es un alimento 100%, digámoslo que natural, sino que es un alimento que ha sido modificado genéticamente en un laboratorio. Y miren, esta técnica de alimentos transgénicos no es solamente utilizada en los alimentos. Hace poco, ayer, por cierto, leía un estudio que se está realizando con esta situación del COVID-19, que han colocado, le han inyectado a una gallina una enzima que se está esperando realmente que a lo que la gallina coloque huevos, el huevo tenga esta enzima. ¿Por qué? Porque esta enzima logra bloquear al virus COVID-19 en la sangre de las personas. Entonces, fíjense cómo esta técnica de los alimentos transgénicos, ¿no?, de la modificación genética de alimentos, no solamente es utilizada en los alimentos,
también es utilizado como un uso, está siendo hoy en día utilizado en las medicinas, ¿no? Y también en los seres humanos, porque estamos hablando de modificación genética. Ok, entonces los pasos básicos que se siguen son los siguientes. Número 1, la elección de la bacteria portadora del gen. Número 2, introducción del gen en el animal o planta. Fíjense cómo aclara ahí, ¿no? Animal, como les estoy explicando yo, el estudio que se está haciendo ahorita con las gallinas. Y por supuesto a las plantas porque estamos hablando de los alimentos, ¿no? Y número 3, obtención del organismo genéticamente modificado. Y que se escribe OGM por sus iniciales, ¿no? Organismos genéticamente modificados, OGM, organismos genéticamente modificados. Bien, así se desarrollan alimentos que no existían en la naturaleza. Por ejemplo, plantas con más nutrientes que resisten heladas y enfermedades o que son tolerantes a herbicidas. A ver, ¿por qué modificamos entonces? ¿Por qué los científicos han tenido que modificar genéticamente las plantas? Precisamente por esto que me dice aquí, por los herbicidas. ¿Qué son los herbicidas? Mira, son sustancias químicas que se utilizan en las plantaciones para eliminar insectos, pero son tan fuertes que muchas veces estos herbicidas también acaban con las plantas. Entonces, se han visto en la necesidad de modificar genéticamente las plantas para que los herbicidas no acaben también con las plantas. Entonces, estos alimentos se deben cultivar en zonas aisladas de cultivos orgánicos o tradicionales para evitar su contaminación. Ahora, mira lo curioso. Se estima que el 99% de los organismos genéticamente modificados disponibles en el mercado no son para el consumo humano directo, sino para producción de medicamentos, la alimentación animal, la industria textil y los biocombustibles. O sea que se ha experimentado, ¿no? con esto, con esta modificación genética de los alimentos. Yo sé, tengo conocimiento, por ejemplo, de los biocombustibles, porque se ha modificado genéticamente al maíz, porque se quiere conseguir del maíz combustible para los automóviles, para los camiones, en fin. O sea, estamos buscando un biocombustible que no tenga que ver, que no venga originalmente del petróleo, porque tenemos que saber también el petróleo en algún momento se va a acabar. Entonces, por eso sé de estudios que se han realizado con el maíz para producir biocombustibles. Ok, lo transgénico en la naturaleza. En la naturaleza surgen plantas transgénicas debido a las bacterias. ¿Qué bacteria? Aquí la tenemos, la Agrobacterium tumefaciens, que es capaz de modificar células introduciendo parte de sus genes. De esta observación nació la idea de desarrollar organismos genéticamente modificados. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de algunos alimentos que han sido modificados genéticamente y que forman parte del 1% que sí es consumido por nosotros, los seres humanos, ¿no? Porque recuerden que ya les dije que el 99% es utilizado para la industria, pero hay un 1% del cual sí somos nosotros consumidores. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tomate. El tomate ha sido modificado genéticamente. Contiene un gen que alarga su tiempo de maduración. La soya también ha sido modificada genéticamente. Contiene un gen que le permite mayor producción de aceite. Y el maíz también contiene un gen insecticida que lo hace resistente al ataque de los insectos. ¿Okay? Pero estoy 100% seguro que del maíz se están haciendo otros estudios, se están haciendo otras modificaciones genéticas porque se quiere conseguir de él
por lo menos sustituir un 10% de los combustibles fósiles a través de un combustible biodegradable como el que se está consiguiendo del maíz. Bien, los alimentos pueden ser modificados incorporando aditivos artificiales o genes de otros organismos para mejorar su estado de conservación, su valor nutricional o sus cualidades biológicas.